Entonces, esta mañana, además de darles los buenos días, vamos a tener esta sesión con la presentación de el monitor de la inversión china en el extranjero, OFDI, dicho en otros términos, la inversión de China en América Latina y el Caribe en 2022. Entonces, el tema de esta mañana a cargo del doctor Enrique Dussel. A Enrique ya lo conocen, es el coordinador del Centro de Estudios China-México y también el presidente de la red de América Latina y el Caribe sobre China. Enrique ha venido trabajando en este tema de la inversión china fuera de sus fronteras y el seguimiento ha sido muy puntual para el caso de América Latina y el Caribe. Entonces vamos a tener una sesión muy importante. Antes de darle la palabra a Enrique, quisiera hacer una referencia a dos eventos que son muy relevantes para nosotros, que es el 6º Seminario Internacional de la Red América Latina y el Caribe y China, que se va a realizar entre el 29 y el 31 de mayo de 2023, es decir, del año que entra, y les pedimos que consulten la página de la red, que se metan al Sechimex, ahí está la página también de la red, para que vean las condiciones de participación. Nos parece muy importante que teniendo el tiempo suficiente, pudiéramos tener una amplia participación por parte de ustedes. El otro punto al que me voy a referir es que el 20 de agosto comienza nuestro curso diplomado Entendiendo a China. Es un curso de 40 horas, ¿sí? Que inicia, repito, el 20 de agosto y que hacemos en colaboración de la UNAM y el Colegio de México. Esta vez tendrá como sede la UNAM y pueden todavía inscribirse. Igualmente, entren a la página del Sechimex y van a tener ahí todos los detalles para que puedan enterarse del programa y del mecanismo de inscripción. Entonces, sin más, Enrique, te pediría que abrieras tu micrófono para que pudieras empezar con tu planteamiento sobre el tema que nos ocupa esta mañana. Sí, muchas gracias, Yolanda. Un querido saludo a todos los asistentes. Muchas gracias. Veo acá a Rhys Jenkins, también a Bárbara Stallings, a Doris Ramírez Leighton, entre otros. Un querido saludo a todas y agradezco ahí por su interés, ¿no? Miren, me permito, en fin, estamos muy contentos de poder de nuevo presentar este monitor de la OFDI. Como bien ya indicaba Yolanda, creo que muchos de ustedes conocen este concepto de OFDI, ¿no? OFDI es este anglicismo de Outbound Foreign Direct Investment, es decir, la salida de inversión extranjera directa, y usamos este concepto porque justamente queremos diferenciarlo del concepto de IED, es decir, un país como China, América Latina, también recibe IED, ¿no? Y usualmente las discusiones estadísticas se refieren justamente a la entrada de inversión extranjera directa, y en este caso el tema pues es la salida de inversión extranjera directa de China y específicamente hacia América Latina. Hemos empezado con este esfuerzo en 2017, es un esfuerzo anual en fin, pues presentamos los resultados para 2022. ¿Se ve bien la presentación, el PowerPoint? Sí, bueno. Brevemente yo les diría
A ver, los temas que quisiera compartir con ustedes, bueno, pues son brevemente algunos antecedentes, objetivos, metodologías, y me concentraré, por supuesto, en los resultados de este esfuerzo, ¿no? Yo les recuerdo, este es un esfuerzo por parte de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, Red ALC China, que existe desde 2012, que cuenta hoy en día, en fin, con un grupo significativo de colegas, sobre todo académicos, pero también funcionarios, empresarios. Hoy en día casi 650 miembros. La red está dividida en 4 ejes temáticos. Yolanda es una de las coordinadoras de uno de los ejes temáticos, y tenemos 4 ejes temáticos, ¿no? El esfuerzo que estamos haciendo humildemente, pues es buscar institucionalizar el debate, la discusión sobre la relación entre América Latina y el Caribe con China. No puedo más que invitarlos a la enorme riqueza que se ha logrado, la profundización, el aprendizaje en la propia red, en un debate nutrido, les puedo asegurar, y hemos hecho, bueno, todo un esfuerzo ahí para sistematizar la información de las publicaciones, de algunas estadísticas, videos, audios de los últimos seminarios, etcétera, en este diálogo con el sector público, el sector privado y entre académicos de las Malvinas a Mexicali, incluyendo colegas y amigos europeos, chinos, estadounidenses y de muchos otros lugares, ¿no? No puedo más que invitarlos a integrarse al esfuerzo que está haciendo la red en una multiplicidad de temas, en donde el tema de la OFDI es uno de los N temas que se están discutiendo y debatiendo en los respectivos ejes temáticos y en la propia red, ¿no? Y como bien señalaba Yolanda hace un momento, pues los invitamos mucho, ojalá a interesarse, a participar en la red, a hacerse miembros de la red, y ojalá a participar en este 6º seminario que se llevará a cabo en el próximo año. Es un esfuerzo de nuevo institucional que busca ir más allá de los trabajos individuales que estamos haciendo y con un particular énfasis en el proceso de aprendizaje, ¿no? Lo que queremos es un diálogo, un aprendizaje con diversos colegas e ir más allá de lo que se conocía sobre China hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, ¿no? Y en la red, bueno, pues entre otros de los temas que se vienen discutiendo, pues es hace más de una década el tema de la OFDI China, la salida de capital chino, estrictamente desde una perspectiva china, ¿no? Es decir, el tema de las razones, regulaciones por las cuales China permite esta salida de inversión extranjera directa, UOFDI, y entonces, bueno, encontrarán ahí un nutrido grupo de análisis en los seminarios, publicaciones y el esfuerzo del monitor de la OFDI que estamos presentando el día de hoy en los 3 idiomas. Es un documento breve en español, en chino y en inglés que pueden bajar íntegramente desde el portal de la red. Importante, yo les diría, y como fundamento o antecedente para la comprensión del monitor, pues es este creciente proceso de globalización con características chinas. No voy a entrar a los detalles de este concepto que hemos venido desarrollando en los últimos años, pero en donde en este proceso de globalización con características chinas, la OFDI juega un papel significativo, ¿no? Al menos tan importante es el otro aspecto que venimos
destacando en la red, que es la distinción, diferenciar, profundizar, integrarse a los debates específicos en la relación entre América Latina y el Caribe. Algunos de ustedes ya estarán aburridos de este sarcasmo, ironía en contra de los jugos verdes, ¿no? Es decir, de juntar comercio, infraestructura, financiamiento y OFDI, todos en un jugo verde, y a final de cuentas terminamos diciendo poco, más allá de que el jugo verde pues es saludable. En este caso, el tema es inversión extranjera directa. No es comercio, no es financiamiento, no son proyectos de infraestructura, como lo hemos venido analizando en la red y en el Sechimex, por cierto, en forma detallada y puntual en los respectivos seminarios y con publicaciones, ¿no? Entonces, bueno, este monitor se puede bajar íntegramente en los respectivos idiomas. También el banco de datos, al cual haré referencia en muchas ocasiones en lo que queda y falta de la presentación. El documento es resultado de un grupo de estudiantes que nos han apoyado en los últimos meses, coordinado por Leire González Alarcón, y también con el apoyo de varios miembros de la red en Argentina, en Brasil, en Chile, en Panamá, en Perú, que se han integrado a este esfuerzo y por supuesto que permiten verificar transacciones de OFDI, un proceso bien complicadito, ¿no? El objetivo, yo les recuerdo, este monitor de la OFDI, pues es permitir un diálogo concreto sobre el tema de OFDI, dejando de lado muchos otros, ¿no? En términos estadísticos, metodológicos y analíticos, ¿no? En forma breve. No se trata acá de presentar un libro, sino que presentar en forma de la forma más expedita, yo les diría, y ejecutiva, en 10, 15 cuartillas, principales resultados de la OFDI China en América Latina, en algunos casos desde una perspectiva de largo plazo, es decir, para el periodo 2000-2021, en algunos casos destacando procesos de corto plazo, es decir, qué es lo que ha sucedido en 2021, ¿no? En todos los casos, ustedes encontrarán múltiples invitaciones a profundizar el análisis y el estudio sobre la OFDI China en América Latina. Es decir, ponemos a disposición de todos los interesados y los miembros de la red, pero no solo, ponemos a disposición el banco de datos, resultado de cientos de horas de trabajo del equipo de trabajo del Sechimex y de la red. Ponemos a disposición de ustedes el banco de datos para profundizar el análisis por sectores, por países y en varias de las variables que me permitiré presentar en cuanto a resultados, ¿no? Antecedentes relevantes, pues para el análisis, el documento del monitor, pues bueno, tiene un breve primer apartado internacional, yo les diría, sobre los flujos de IED y de OFDI, ¿no? Bueno, pues creo que estamos a mediados del 2022 por ponerle algún adjetivo, en un ambiente de generalizada incertidumbre, ¿no? En el 2022, pues todas las expectativas de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pero también la CEPAL y el BID para América Latina, pues todas las expectativas de crecimiento y también de IED y de OFDI han ido con cada nuevo estudio en el 2022, las expectativas han ido a la baja, ¿no?
se habla crecientemente, bueno, dejémoslo así. Entonces, claramente en términos explícitos sobre el tema de la IED, que no OFDI, en el 2021 hay un efecto rebote, ¿no? Es decir, en el 2020 se desplomaron los flujos de inversión, entrada y salida, como se analizó en el monitor del 21, del año pasado. En el 2021 hay un rebote, un aumento realmente impresionante. Y se espera también que la inversión extranjera directa de América Latina alcance niveles pre-COVID en el 2021. Ahí los próximos estudios de la CEPAL, del BID, entre otros, pues podrán verificar algunas de estas tendencias. Yo lo dejaría así, ¿no? En términos de otros antecedentes relevantes para comprender la OFDI China en América Latina, yo simplemente destacaría la profundización de la confrontación de Estados Unidos con China. Esto se ha venido analizando con detalle en varias conferencias de este año y del año pasado en el ciclo de conferencias del SECHIMEX. Estados Unidos ha buscado y la administración Biden alianzas con otros países en esta confrontación con China, ¿no? Este concepto de Yellen del Tesoro de Estados Unidos, del friendshoring, me parece que es relevante, y recientes esfuerzos de la administración Biden en América Latina, en Asia, de buscar alianzas de nuevo en contra de China. China, por otro lado, ha destacado el énfasis en el multilateralismo, ¿no? Lanzó Xi Jinping ahora hace poco en este encuentro de Boao una nueva iniciativa de seguridad global, destacando el tema de la cooperación internacional y de un nuevo modelo de desarrollo, y explícitamente relevante para la OFDI China en América Latina, son un grupo de guías que han sido señaladas ya desde hace tiempo, hace más de 4 años, por la National Development Research Commission en 2017, y la lenta implementación de estas guías, que no leyes, particular y explícitamente en el ámbito del medio ambiente. Es decir, lo que se busca es que las empresas chinas no se atengan solo a las regulaciones y leyes locales y nacionales, en Argentina, Bolivia, Guatemala o México, sino que cuenten con guías desde China, más allá de las regulaciones locales y nacionales. Esto es un ámbito de estudio muy relevante, yo les diría en términos empíricos, en términos de políticas, para conocer si las empresas chinas a nivel local, a nivel nacional, realmente están realizando cambios con estas guías o se ha convertido en un tema meramente formal. No puedo más que enfatizar estos aspectos metodológicos para comprender la OFDI, ¿no? Y esto tiene que ver con el tema anterior de distinguir las diferencias entre comercio, financiamiento, proyectos de infraestructura y OFDI. La diferencia entre OFDI y proyectos de infraestructura son muy significativos, ¿no? Yo destacaría simplemente el tema 1 de la propiedad, ¿no? Huawei realiza una inversión en Ecuador. ¿De quién es la propiedad? Pues de Huawei. Se trata de una OFDI, de una inversión china en Ecuador. Muy diferente a un proyecto de infraestructura donde la propiedad siempre es del cliente que contrata y por ende existe un contrato entre dos empresas. Esto no existe en el caso de la OFDI, ¿no? Entonces puede ser que en algunos casos Huawei realice inversión extra. OFDI
transacciones de OFDI y en otros casos realiza proyectos de infraestructura. Esto depende de la propiedad y depende de los contratos. Es un tema importante porque instituciones como el CGT, el China, ¿cómo se llama? China Global CGIT, el China Global Investment Tracker, ¿no? En muchos casos confunde y participa en este jugo verde de confusión de transacciones. En algunos casos suman proyectos de infraestructura y transacciones de OFDI, ¿no? Otro elemento importante es que se trata de transacciones realizadas, ¿no? Ahí, desgraciadamente, en el 2022, con el último informe de inversión extranjera directa en América Latina, en el informe de la CEPAL, desgraciadamente en el capítulo 2 sobre China, me parece que ahí nuestra querida CEPAL hace un paso para atrás, hacia atrás. De pronto incluye el concepto de anuncios de OFDI, ¿no? Como decimos en México, de anuncios de OFDI, pues es mucho taco de lengua, ¿no? Las empresas anuncian que van a realizar transacciones y van a invertir, en muchos casos, anuncios ante visitas de políticos, visitas de delegaciones, etcétera. Estas después nunca se realizan, ¿no? Entonces, en el monitor de la OFDI buscamos transacciones realizadas, no anuncios de. Y el aporte, me parece que del monitor, en lo que estoy haciendo la presentación, pueden entrar a la página de la red y bajo el monitor de la OFDI encontrarán en el banco de datos, en fin, un grupo de variables por transacción, ¿no? Es decir, 524 transacciones del 2000 al 2021, transacción por transacción, con un grupo de variables incluyendo el empleo, hacia dónde, hacia qué país se dirige la OFDI, el sector en que se realiza la OFDI, el tema de la propiedad de la empresa china, que nos parece significativo, y desde el año pasado incluimos también el origen geográfico donde se encuentra la empresa china, entre otros. Los resultados me parece que son significativos. De nuevo, en fin, esta presentación y el PowerPoint y estos vínculos estarán entre hoy mañana, en el portal del ciclo de conferencias del Sechimex. Resultados, ¿no? Algunos resultados podrán imaginarse, acaso pudiera ser un seminario, los estamos haciendo sobre estos temas, simplemente quisiera destacar algunos elementos, ¿no? Un elemento, yo les diría macro general, es que la OFDI China hacia América Latina con respecto a la IED, perdón, regreso un paso. La OFDI de China pareciera haberse estancado, más allá del caso de América Latina, en su porcentaje sobre la IED que recibe la entrada, ¿no? En los últimos 3 años, 2019, 20 y 21, la OFDI representa alrededor del 80% de la entrada de capital. Es un tema bien interesante porque, contrario a lo esperado, revisen ahí la página 2, 3 y 4 del monitor de la OFDI, contrario al esperado, en los últimos años, incluso en el 2020 y sobre todo en el 2021, no obstante las tensiones entre Estados Unidos y China, la entrada de capital IED de China hacia China ha aumentado en forma significativa, ¿no? También la OFDI. Pero de nuevo, esta relación OFDI sobre IED representa alrededor del 80%, y esto es interesante porque, en fin, en el 2016 llegó a casi el 150%,
cayó desde entonces y pareciera ser que en el mediano plazo la OFDI no será superior a la entrada de capital o la IED. Detrás de eso hay todo un debate regulatorio, político, etcétera, etcétera. El tema de las metodologías y las estadísticas es sustantivo. Con base en las definiciones anteriores de la OFDI, distinción con proyectos de infraestructura y transacciones realizadas, para el caso de México, de nuevo esto se pudiera hacer para Argentina, para Perú, para Belice y Guatemala, pero para el caso de México, por ejemplo, nos encontramos con que las instituciones oficiales de México, la Secretaría de Economía, SE 2022, en fin, pues acumulan para el periodo, por ejemplo, 2021, en fin, 1.900 millones de dólares que México recibe de China, poco más de 1.000 millones de dólares desde Hong Kong, un total de 3.000 millones de dólares, versus los 17.000 millones de dólares con base en las transacciones que el monitor de la OFDI 2022 presenta. La diferencia es dramática, ¿no? Es decir, estamos hablando de casi un 600% más, 3.000 millones versus 17.000 millones de dólares de transacciones que el monitor de la OFDI registra. Yo les recuerdo, entre otras cosas, una empresa china puede invertir desde las Islas Caimán, desde San Diego, y es considerada como una inversión de las Islas Caimán o desde San Diego, entre otros, ¿no? Entonces, las diferencias son realmente significativas. Ojo, no obstante ello, por ejemplo, para el caso de México, la OFDI china sigue siendo baja, ¿no? Es decir, según la Secretaría de Economía, incluso en el caso de la suma de la inversión china, más de Hong Kong, representa para todo el periodo 2021 apenas el 0.5% de la recepción total de IED de México, o sea, es bastante discreto, por decirlo de alguna forma. Con la información del monitor, esta aumenta al 2.7%. Sigue siendo muy inferior a la de países como Estados Unidos, España, Alemania, los Países Bajos, entre muchos otros. Pero de nuevo, el tema de registro metodológico es muy relevante. La base del monitor son entonces 524 transacciones para el periodo con estas variables que ya adelanté y no puedo más que enfatizar las enormes posibilidades de profundizar estudios econométricos por sectores, por países, por propiedad que permite el monitor en forma muy abierta y pública. Resultados, de nuevo, en términos agregados y regionales, en 2021, la participación de la OFDI China en América Latina con respecto al total cayó, ¿no? Cayó al 6.15%, es decir, la inversión extranjera directa de otros países, no China, bueno, pues representa el 93%, 93, 94%, la OFDI China apenas representó en el 21 el 0.15% del Producto Interno Bruto. Esto simplemente para no sobredimensionar, ¿no? En estos ámbitos de nuestro interés, muchas veces pareciera ser que lo único que existe es inversión china en América Latina. No, representó en el 2021 el 6.15%, ¿no? Estamos hablando después de meses de buscar transacciones de OFDI China de Argentina a México, estamos hablando en el 2021 de apenas 24 transacciones, ¿no?
el promedio del valor de la OFDI por transacción fue, en fin, 377 millones de dólares, ¿no? Y bueno, podemos entrar ahí algunos detalles posteriormente si hubiera interés. Entonces, el monto de la OFDI China fue de 9,045 millones de dólares y sorprendentemente en el 2021 cayó en menos 1,1%. ¿No? Y esto sorprende, no obstante, el incremento que se dio en la atracción de I+D en América Latina, es decir, China no participó en este efecto rebote de inversión extranjera directa de América Latina y el Caribe. Se mantuvo prácticamente constante, ¿no? A diferencia de un aumento rebote en América Latina, ¿no? Por un lado, otros resultados, ¿no? En el caso de China, llama la atención en los últimos años y también en el 2021 la creciente participación de las fusiones y adquisiciones en la OFDI China. Es decir, el capital chino está crecientemente comprando capital existente en América Latina, en algunos casos ya de inversión extranjera directa, en otros casos capital doméstico, ¿no? Nacional, peruano, brasileño o colombiano, ¿no? Para el periodo 2015-2021, por ejemplo, las fusiones y adquisiciones participaron con el 83% de la nueva OFDI China para ese periodo. Me parece que es un dato importante, yo les recuerdo, en el periodo lejano del 2000 al 2004, solo el 12% de la OFDI China fue bajo esta modalidad de fusiones y adquisiciones. Hay un cambio sustantivo y este tema lo veremos en varios de los resultados adicionales en un momento. Tercer resultado en esta lámina en torno a resultados, ¿no? Del monitor de la OFDI. Si en el periodo del 2000 al 2014, Argentina y sobre todo Brasil eran el centro de la OFDI China, esto en los últimos 5 o 6 años ha cambiado en forma significativa. Brasil, en este periodo más reciente, 2015-2021, Brasil sigue siendo el principal receptor de la OFDI China, pero su participación ha caído en forma muy sustantiva. Es decir, en 2015-2021 participó con el 39% de la OFDI China, y vean el descenso si lo comparamos con este primer periodo 2000, 2014, 2004, que 3/4 partes de la OFDI China se concentró en en Brasil. En los últimos años, la dinámica nueva de inversión y de OFDI China se ha concentrado sobre todo en Chile, en Perú y en México. Estos 3 países, a diferencia de Brasil y Argentina, son los principales receptores y, como veremos, asociado a sectores y actividades nuevas, ¿no? En términos de la distribución sectorial, también se percibe diferencias importantes bajo este concepto general de la diversificación de la OFDI en los últimos años, en la última década, ¿no? Si para el periodo, por ejemplo, 2005-2009, ¿no? Más del 90% de la OFDI China se orientó hacia la búsqueda de materias primas. Esta cayó de más del 90% a niveles cercanos al 50-55%. Es decir, no es de que la OFDI China hubiera dejado de buscar
materias primas en América Latina. Acá es interesante ver transacción por transacción en petróleo, en gas, en minerales, en carne, en soya, etcétera, etcétera. No es que hubiera desaparecido la OFDI china en materias primas, pero claramente hay un proceso de diversificación significativo. Yo destacaría que como contraparte de la caída de la OFDI china en búsqueda de materias primas, el otro sector muy dinámico en los últimos años han sido los servicios domésticos, ¿no? Es decir, la OFDI china se orienta crecientemente a la búsqueda de los mercados domésticos en Brasil, en Chile, en México, en Colombia, ¿no? No solo en materias primas, entre otros, ¿no? Esto se verifica, los invito a revisar el monitor de la OFDI, se verifica, yo les diría, desde otra clasificación sectorial, ¿no? Es decir, si metales, minerales y minería representó más del 80% de la OFDI china en este periodo inicial 2000-2004, cayó al 26% en el 2015-2021, el periodo más reciente, ¿no? Otros sectores, como por ejemplo energía, han incrementado sustantivamente su participación en la OFDI en América Latina. Y acá uno de los retos, yo les diría, personales para la red, pero también esperaría que para algunos de ustedes, es que incluso en este rubro, ¿no? De energía OFDI, ¿no? Es decir, la OFDI china en el sector de energía, esta diversificación, creciente participación de la energía en la OFDI china, también dentro de la energía se ha modificado, diversificado en forma importante. En los casos particularmente de Chile, encontramos de pronto empresas privadas orientadas hacia sectores sustentables, no fósiles, ¿no? de OFDI China y proyectos eólicos, proyectos de energía solar, entre otros en Argentina, en Chile, también en México, ¿no? Yo de nuevo insisto en la posibilidad de profundizar este tema de la OFDI China en sectores como la energía, es decir, no todo es petróleo, gas, ¿no? Sino que nuevas empresas, sobre todo privadas, que están invirtiendo en nuevas formas de generación de energía en América Latina. El tema de la propiedad sigue siendo un tema, me parece a mí, de enorme relevancia, es decir, la propiedad de las empresas chinas y entendidas al sector público como la suma del gobierno central, ciudades, provincias y municipios. Y nos encontramos, bueno, que para el periodo largo, ¿no? 2000-2021, más de 3/4 partes de la OFDI china es realizada por empresas públicas chinas, ¿no? En fin, esto da para un análisis bastante más detallado. En los últimos años, ¿no? 2019, 2020, 2021, se ha reforzado la participación de la propiedad pública en la OFDI china, y tal vez al menos tan relevante es que pareciera ser que la OFDI china pública es altamente intensiva en capital, ¿no? Es decir, nótese la alta participación de las empresas públicas, más del 60, 70, 80% en los últimos años, y una participación muy inferior en la generación de empleo. En el largo plazo, 2000-2021, el 43% del empleo de la OFDI fue realizada por empresas públicas como contraparte, en fin, pues más
del 57% fue realizado del empleo, fue generado por empresas privadas, ¿no? Entonces hay características diferentes según la propiedad de la empresa. La omnipresencia del sector público, me parece, en la OFDI China en América Latina es un tema todavía poco reconocido y con implicaciones múltiples, ¿no? Esto da para mucho más análisis, pero yo les diría, de nuevo llama la atención con este elemento del origen geográfico de las empresas chinas, da para, en fin, un análisis muy relevante, incluso desde una perspectiva estrictamente china, y sería muy valioso, esto no lo podemos hacer, para la totalidad de la OFDI China. Pero llamo la atención, en el periodo, por ejemplo, 2000-2004, el 80% de la OFDI China tiene como su origen a empresas que están localizadas en Pekín. 80%. Esto ha caído a niveles considerables, es decir, para el periodo más reciente, 2015-2021, la participación en el monto de la OFDI cayó a menos del 50%, con lo cual Pekín sigue siendo el centro de la salida de la OFDI China hacia América Latina, pero de pronto tenemos a empresas en Hong Kong, en Guangzhou, en Shanghai, entre muchas otras. De nuevo, el banco de datos ahí permite un análisis mucho más detallado. Termino en términos de resultados. El banco de datos permite un análisis a nivel de empresas, ¿no? De concentrarse en un grupo de empresas públicas, privadas, por región, por localización geográfica, sectorial, etcétera. Acá simplemente destaco, bueno, pues las principales 5 empresas según su monto de OFDI para el periodo 2000-2021, bueno, son las ahí enlistadas, ¿no? Estas empresas representaron más del 40% de la OFDI China, ¿no? Entonces tenemos un alto grado de concentración de la OFDI China, todas empresas públicas, ¿no? Las principales 5 son todas públicas, no hay ninguna empresa privada, con una participación muy inferior en términos del empleo, 12.5%, lo cual de nuevo refleja altos grados de intensidad del capital, menos generación del empleo, y de nuevo esto permite análisis múltiples en la diferencia entre la propiedad de la empresa china pública, privada, que realiza OFDI. Destaco un tema, otro tema, yo les diría, el caso de Didi, ¿no? Que ha iniciado con OFDI en América Latina, sobre todo en Costa Rica, Colombia, Brasil y México, y en 3-4 años ha generado más de 170,000 empleos en América Latina. Participa una empresa con el 41% del empleo generado durante 2015-2021, ¿no? Invitaciones, postdatas a estudiantes, amigas, colegas, a concentrarse en empresas específicas, estas 5, por ejemplo, según su monto de OFDI, pero de igual forma el tema de la calidad del empleo, del tipo de empleo, etcétera, que está generando la OFDI China. Por ejemplo, Didi, me parece que es de la mayor relevancia. Termino con un par de conclusiones. En fin, por un lado, simplemente a invitar a integrarse a los esfuerzos que viene realizando la red, colegas dentro de la red en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en México. El proceso de diversificación en general me parece que se mantiene en cuanto a la OFDI China, con crecientes diferenciaciones en la generación del empleo por países, por propiedad, por la localización geográfica de la empresa china en China, ¿no?
será interesante en el futuro analizar, entre otros temas, la relevancia de estas guías señaladas por el sector público chino y su efectivo impacto en América Latina. Es decir, estas guías tienen relevancia en el quehacer cotidiano de las empresas chinas o se trata de una mera formalidad irrelevante en la práctica, ¿no? Me parece que hay un enorme potencial de profundizar asociaciones entre la propiedad de las empresas, la localización geográfica, la generación de empleo e intensidad de capital, ya con 524 observaciones, me parece que crecientemente se pueden lograr en términos de econometría, pero también de estadísticas, resultados relevantes. Me parece que para los hacedores de política económica y todos aquellos interesados en la atracción de OFDI China, pues estos resultados son muy significativos, incluyendo simplemente en términos de registro de la OFDI y de montos de OFDI, ¿no? Generación de empleo y muchas otras características. Esto permite, por ejemplo, en Argentina, en Belice o en México, la posibilidad de mantener un diálogo muy concreto con empresas muy específicas que ya han realizado OFDI en América Latina y el Caribe y no con el continente de China, ¿no? Vamos a atraer inversión de China, pues China es grande, como sabemos, ¿no? Acá tenemos el nombre, con nombre, apellido, las empresas chinas que ya están en América Latina y en los respectivos países y un enorme potencial, me parece, de investigación. Los invito de nuevo al sexto seminario y los invito mucho a revisar, leer el monitor en español, en chino, en inglés y a difundir algunos de estos resultados entre colegas en sus redes con otros estudiantes, a usar el banco de datos y apoyar este esfuerzo que estamos haciendo por parte de la red con un enorme esfuerzo, se los puedo asegurar, ¿no? Muy bien, pues eso sería todo. Ya lo pude aprender. Gracias, Enrique. Obviamente este planteamiento tiene un nivel de detalle que no tiene la mayoría de las publicaciones que conocemos sobre la inversión en América Latina. Entonces es un material muy valioso y que obviamente tendríamos que consultar todos para no hablar gratis de la participación china en América Latina en términos de sus inversiones, ¿no? Estamos, señalé que mandaran sus preguntas, ahorita supongo que empezarán a plantearlas, así que si tienes alguna otra cosa que agregar al respecto, tienes un margen todavía. Bien, en lo que van presentándose por ahí algunas críticas, sugerencias, yo solo destacaría la importancia, incluso desde una perspectiva académica y en el uso de las estadísticas, pues bueno, la comprensión de las metodologías para la elaboración de estadísticas, ¿no? En muchos casos, los colegas diversos, ¿no? En los cursos que impartimos, en los análisis que realizamos, pues realmente no tenemos mucha conciencia de la información estadística que estamos elaborando. He tenido la suerte de trabajar por más de 15, casi 20 años puntualmente sobre temas de inversión extranjera directa, IED en México, en Centroamérica, en otros países, y para el caso concreto de
la OFDI China hacia países específicos, por ejemplo México, en algunos años la diferencia según la fuente china, el Ministerio de Comercio, MOFCOM, versus la Secretaría de Economía, la parte formal pública mexicana, en algunos casos las diferencias no son de 150, 350%, etcétera. En algunos casos la diferencia es de signo, ¿no? MOFCOM señala menos 50 millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque en algunos casos la inversión extranjera directa desinvierte, ¿no? Una empresa china, por la razón que fuera, vende su capital, ¿no? No solo adquiere o compra, sino que en algunos casos vende, o otros casos, bueno, lo ve. Y la parte mexicana registra un monto positivo. La diferencia es de signo, ¿no? No es de 50%, sino que la diferencia es de menos 50 millones y más 300 millones de dólares, ¿no? Entonces, de nuevo, para este tema específico y otros, comercio, proyectos de infraestructura, etcétera, es muy importante comprender las diferencias, ¿no? Yo siempre digo, si estuviera acá el embajador de México en China, el embajador chino en México, pues nos cuentan novelas y hacen un análisis completamente diferente. Pues según uno, la OFDI aumentó más 50% y según el otro cayó en menos 30%. Pues se podrán imaginar que las implicaciones de política, ojo, de análisis econométrico, estadístico y de otra índole, es muy sustantivo. Para el caso de México, yo los invito a hacerlo para Argentina, Belice y Perú. Para el caso de México, la diferencia entre la Secretaría de Economía, lo que indica para el periodo total 2000-2021, la diferencia entre lo que nosotros compilamos en el monitor versus lo que compila la Secretaría de Economía es casi de 10-1. Es relevante, ¿no? Entonces, en fin, yo simplemente viendo acá algunos colegas, estudiantes, profesores, etcétera, a tomar en serio, a conocer las metodologías. No se trata de mentirosos, ¿no? Eso sería muy fácil, ¿no? Es que, pues mira, los de MOFCOM mienten, ¿no? Usualmente no son mentirosos. Lo que sucede es que MOFCOM tiene una metodología en donde define el primer destino de la OFDI. ¿Y qué creen? Pues como el 60% de la OFDI china va ¿a dónde? Pues hacia Hong Kong. Pero todos sabemos que esa OFDI china es un primer paso para ir pues a Ecuador, a Uruguay o a Luxemburgo y de ahí a las Islas Caimán y después regresar a China. Entonces no es que mientan las estadísticas de MOFCOM, pero hay que saber cómo se define esto. Y en cada país latinoamericano las metodologías de registro de OFDI son diferentes. Entonces, es importante, si uno quiere echarse un clavado a este tema de la OFDI, es importante conocer las diferencias, ¿no? Además, puede ser que mientan, ¿no? Y hagan cocinas de estadísticas, etcétera, ¿no? Ok, Enrique, tenemos ya, desde luego, arrancan las felicitaciones de parte de Jorge Pinto, de Enriqueta Mancilla, pero tenemos un par de preguntas que te dejaría yo en libertad de directamente leerlas y contestarlas. Así que adelante. Mira, de Darisa, gracias por la pregunta. Entonces, esto tiene que ver con este tema que me permití brevemente señalar en la presentación. Los proyectos de infraestructura tienen un cliente y tienen un proveedor. Son dos empresas, proyectos de infraestructura. El tema de la propiedad es significativo, ¿no? Es decir, el cliente lanza una convocatoria, ¿no? Hay un proceso
público, a veces transparente, a veces hay corrupción en América Latina, en China, en Estados Unidos y en Alemania en este proceso, en la asignación de un proyecto, pero entonces hay dos empresas o dos partes, hay un contrato y la propiedad siempre es del cliente. Hay casos, pocos, pero algunos casos en donde el proveedor puede convertirse en copropietario de la infraestructura. Pero este es el 1% de los casos de los proyectos de infraestructura, ¿no? Es decir, una empresa china o española o brasileña genera un servicio, un proyecto de infraestructura, puede ser una carretera y entonces la empresa que construye puede recibir el 10% o el 99% de lo que se cobra de peaje, ¿no? Pero ese es el 1 o el 0.x% de las transacciones y los proyectos de infraestructura. Usualmente se realiza el servicio, la empresa, la empresa, en este caso China, entrega la red Wi-Fi, el aeropuerto, el puerto, la hidroeléctrica, en algunos casos participa con proyectos o con servicios post-construcción, pero queda clarísimo pues, de quién es la propiedad, ¿no? Todo esto no existe en los proyectos de OFDI, ¿no? Y en las transacciones de OFDI, ¿no? Entonces, entonces imagínense que la misma empresa, Hutchinson Ports, o Huawei, o varias de las aquí señaladas, en algunos casos realizan proyectos de infraestructura, ¿no? Una red Wi-Fi en la Ciudad de México, y en otros casos realizan proyectos de OFDI, ¿no? Entonces es importante, en este caso, y esto se puede hacer en un marco de la OFDI China hacia América Latina, esto se puede hacer revisando transacción por transacción. Les puedo asegurar, pregúntenle a Leire, estoy muy involucrado en esto, es muy intensivo en trabajo, ¿no? Otra pregunta por parte de Jorge Pinto, ¿no? ¿Qué implica el hecho de que la cumbre de Los Ángeles no haya tenido una plataforma sobre la competencia con China? De nuevo, mi comprensión de esta cumbre reciente, ¿no? Y como lo hizo hace poco el presidente Biden en Asia, es de nuevo este friendshoring y esta búsqueda de alianzas y aliados en contra de China. ¿Quiénes son los amigos, los friends, ¿no? Y entonces, pues si somos amigos, pues vamos a realizar friendshoring. Y si no eres amigo, pues atente a las consecuencias en términos de incentivos, comercio, barreras arancelarias, inversión, etcétera, etcétera. Yo entendería desde esta perspectiva esta cumbre, más allá de quién fue, cómo fueron, a quién enviaron, etcétera, etcétera. Es una diferencia sustantiva, me parece, con las políticas del presidente Trump, que pensó que Estados Unidos solo podría contra China en esta creciente competencia, ¿no? Bárbara Stallings, un querido saludo. Sería saber más sobre las inversiones chinas en México. Antes hubo poco, ¿qué pasará ahora si realmente está aumentando? Bueno, de nuevo ahí, Bárbara, se trata de un documento acotado, no de un libro, y de una presentación acotada en el tiempo. Pero de nuevo, insistiría en esta creciente diversificación de la OFDI China más allá de Brasil y Argentina en la primera parte del siglo XXI, hacia Chile, Perú y en donde México juega un papel importante.
ahí en la red y en el Sechimex hemos hecho estudios muy recientes sobre el tema de la OFDI China de nuevo la OFDI China, que no proyectos de infraestructura. Vamos a publicar en las siguientes semanas el monitor de los proyectos de infraestructura, donde también México ha jugado un papel muy dinámico. Pero yo te diría, Bárbara, que la mayoría de la OFDI China en México se ha concentrado no en materias primas, sino que crecientemente en OFDI y sectores en búsqueda del mercado doméstico y diferente al resto de América Latina en proyectos manufactureros, ¿no? Lo que hemos estudiado a nivel micro, pero también desde una perspectiva territorial, es que cadenas como autopartes, automotriz también, pero mucho más significativo en autopartes, y se integran a la organización industrial que existe en México para exportar, ¿no? En Zacatecas, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en autopartes, empresas chinas, y en telecomunicaciones, ¿no? Huawei juega un papel muy significativo y es por mucho el principal proveedor de buena parte de las telecomunicaciones en México en términos de hardware y en términos de software a las empresas mexicanas, pero también de otras nacionalidades españolas y estadounidenses han sustituido su hardware, pero también software de empresas estadounidenses y europeas históricamente por Huawei en los últimos 10 años, ¿no? En algún momento analizamos que alrededor del 80% de la proveeduría, sobre todo en la telefonía celular, es Huawei, ¿no? Entonces, en fin, ahí te remitiría Bárbara, a los estudios que hemos hecho, no al 2021, pero sí hasta el 2020 con mucho detalle, ¿no? Clara Cepeda, buenos días. ¿Qué planes tiene China para LC? Principalmente México. México entonces es un imán de China. Muchas gracias, ¿no? Pues bueno, ¿qué planes tiene? A mí me parece que China ha sido muy explícita en sus intenciones con América Latina, particularmente vía el foro CELAC China, ¿no? El foro CELAC China, yo les recuerdo, existe desde 2015. China ofrece un portafolio, ¿no? De docenas, si no es que cientos de propuestas en este portafolio hacia América Latina, incluso para los países con los que China no tiene relaciones diplomáticas, es decir, Guatemala, Honduras u otros países pudieran, como miembros de la CELAC, acceder a algunos de los instrumentos que ofrece China. Yo en forma sarcástica digo siempre, pues bueno, China ofrece de torneos de ping pong, ¿no? A temas militares, de infraestructura y de seguridad nacional. Todo eso está permitido en los instrumentos regionales, Foro CELAC China, y depende de la relación ya bilateral de México con China o de Ecuador con China, ¿no? Entonces, bueno, pues Ecuador puede decir, no, hoy no me interesa más que un torneo internacional, bilateral de ping pong, ¿no? Bueno, pues entonces en eso se concentra la cooperación entre los dos países. Otro país puede decir, no, me interesa un profundo proceso, lo hemos estudiado con cierto detalle, ECU, entre Ecuador y China, que tiene que ver con seguridad nacional, con reconocimiento facial de las personas, etcétera, etcétera, que tiene implicaciones múltiples en la relación, incluso con terceros países como Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el caso de México, pues depende ahí básicamente de lo que la contraparte en América Latina, le hace México, le hace Ecuador o
Guatemala, pues le interese ping pong o reconocimiento facial o deportes o transferencia de tecnología o una zona económica especial en Costa Rica o en El Salvador, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de México me parece que no hay claridad sobre lo que México quiere de China, digo, más allá de la emergencia en el 2021 de máscaras, ventiladores, respiradores, etcétera, no me queda claro, no conozco una estrategia medianamente pensada ni por el sector privado ni por el sector público de México hacia China, también entre la égida de nuestro hermano mayor del norte, pero más allá de ello no queda claro qué es lo que México espera de China y bueno, las empresas chinas vía OFDI están lentamente incrementando su participación, ¿no? Eso en términos de planes, ¿no? Hay un portafolio. ¿Qué te interesa? ¿La administración actual en México o en El Salvador hace uso de un grupo de instrumentos? En la próxima pueden ser otros, ¿no? Jonathan Salazar, ¿cuál es el porcentaje de los flujos de China, de OFDI de China a México, basada en fusiones y adquisiciones de empresas nacionales? Se puede hablar, decir que las fusiones de China en América Latina, una parte importante de la OFDI, sí. Lo que me permití señalar en la presentación, y tendrás acceso a la presentación entre hoy y mañana, es de que las fusiones y adquisiciones están jugando en América Latina un porcentaje creciente, ¿no? Si en el periodo 2000-2004 fue del 11.86%, fusiones y adquisiciones, con respecto a la OFDI total, en el periodo más reciente, 2015-2021, fue del 82.97%. Sí, el motor de la OFDI China reciente como parte de este proceso de diversificación son las fusiones y adquisiciones, diferencias con periodos anteriores. Para el caso de México te lo debo, ¿no? No me lo sé de memoria, es cosa de sentarse un ratito. Ojo, Jonathan, si bajas el banco de datos, lo puedes hacer igual que yo, ¿no? Entonces, si te interesa el tema, yo te diría, pues es un buen ejemplo de buscar si esta tendencia en América Latina, pues también es para el caso de México. Podemos encontrarnos con diferencias importantes. Y dadas las características de la OFDI China, no me llamaría la atención que buena parte de la OFDI China no sea vía fusiones y adquisiciones, sino que nuevas inversiones, o como dicen ahí, de tipo Greenfield, ¿no? Es decir, nuevas inversiones, ¿no? Alberto Andrade dice, ¿usted qué tipo de riesgos considera que pueda tener de usar infraestructura china para las telecomunicaciones? ¿Cree que haya riesgo? Mira, no soy experto en técnico y en los detalles del uso de telecomunicaciones. Yo personalmente creo que las posibilidades de espionaje de telecomunicaciones extranjero y doméstico. Digo, en México tenemos a cada rato filtraciones de llamadas vía celular y telefónicas que aparecen, ¿no? Pues claramente alguien está grabando estas llamadas y creo que, pues, que la CIA y otras en Estados Unidos o las contrapartes chinas hagan uso de las instalaciones de telecomunicación, pues son tan altas en un caso como el otro, ¿no? Pero de nuevo, no soy experto al respecto. Snowden, ¿no? Pues nos demostró cómo Estados Unidos hace uso de las telecomunicaciones, incluso espionaje hacia empresas chinas, y estoy seguro que las empresas chinas y el sector público chino pues hará seguramente lo mismo, ¿no? Entonces, en fin,
no vería grandes diferencias, ¿no? Creo que son todas, Yolanda, si leo correctamente, Son ¿no? todas, y si no hay ninguna más, pues Enrique, te agradecemos verdaderamente la exposición de esta mañana, que aclaró muchos puntos sobre, ahora sí que las ideas comunes que tenemos sobre las inversiones chinas y el comportamiento económico en América Latina en estos términos, ¿no? Entonces, pues les agradecemos mucho. Esta es la última sesión en el ciclo de conferencias de este semestre. Los invitamos a que estén pendientes de la información que genera el Sechimex y que se metan desde luego a su página, a la página de la red, a la página de Enrique, para que tengan acceso a toda esta información y a todo lo que genera el Sechimex. En agosto estaremos de regreso y por el momento les deseamos unas felices vacaciones y que estén todos plenos de salud. Hola, Doris. Muchas gracias y buen día. Gracias, Enrique. Gracias, buen día, y los invito de nuevo a hacer uso del banco de datos, ¿no? Buen día. Hasta luego. Gracias.